Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Día a día intenso, pero intenso en cuanto a la información este miércoles, en cuanto a todo lo que rodea a Live Golf. Se lo vamos a intentar explicar y contar con detalle toda la cronología de los hechos y qué es lo que podemos esperar a partir de ahora. Quizá el titular, recurriendo, ¿no?, al cine, y en este caso al cine español, sería el de días contados, ¿no? Eso es lo que parece que le queda a Live Golf. Días contados. ¡Empezamos! Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 16 de abril. Evidentemente, todo viene marcado por la información que salía ayer, o ya casi hemos perdido un poco la noción del tiempo, pero bueno, en la madrugada del martes al miércoles salía esa información por parte de un periodista de Twitter, en una cuenta de Twitter, en Monday Q, Ryan French es el periodista, al César lo que es del César, era el que lanzaba la bomba. Decía que PIF, es decir, el fondo soberano, el que tiene la pasta de Live Golf, el gobierno de Arabia Saudí, iba a dejar de financiar Live Golf y, por lo tanto, todo iba abocado al cierre de la Liga Saudí. A partir de ahí, horas frenéticas. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues eso, afreneticado. ¿Eso existe? No, eso no existe. Pero define bien. sí, y muy expectante todavía, ¿eh? O sea, aún hay que conocer, aún hay que llegar más allá o que se vayan confirmando todas las informaciones que se han ido dando. Pero bueno, sí, todo parece abocado a esto que tú dices, ¿no? Sí, realmente a la desaparición del Live, ¿no? Porque sin la inyección, nadie se cree en estos momentos que sin la inyección del PIF, o sea, un monstruo, dicho en el mejor sentido, dicho en lo que se refiere a la talla, ¿no? Sí, Un monstruo como Live sí. Golf Sobre no, todo no un puede monstruo subsistir, económico. ¿no? Sobre todo un monstruo económico, ¿no? Sí, un monstruo económico, ¿no? O sea, no va a poder subsistir, ¿no? Que curiosamente era el plan, ¿eh? O sea, el plan primero no era que el PIF estuviese todos los años apoquinando tales sumas bestiales de dinero, ¿no? Sino que más pronto que tarde los equipos fueran siendo independientes, ¿no? Desde el punto de vista financiero, pero eso en ningún caso se ha cumplido, ¿no? Sí, así es, ¿no? Entonces, bueno, pues el futuro ahora mismo es gris tirando a negro. La noticia, la noticia de última hora que hemos conocido esta madrugada, pues ha sido ese correo electrónico enviado por Scott O'Neill, el CEO de Live Golf, que llegó por la tarde, el miércoles por la tarde llegó a México y bueno, tuvo una reunión con diferentes jugadores y con diferentes general managers de los equipos y empleados de Live Golf y al final, bueno, pues envió un email a todos los trabajadores de Live Golf diciendo que la temporada 2026 estaba garantizada porque no había ni siquiera esa seguridad. De hecho, ayer mismo, miércoles, al mediodía, estaba prevista una reunión de urgencia en Nueva York con todos los dirigentes de Live Golf, según informaron pues New York Times, Wall Street Journal, en fin, medios de máximo prestigio. Estaba prevista esta reunión precisamente para decidir
cuándo se iba a detener la inyección económica, o sea, cuándo iba a dejar de poner dinero el PIF, porque se estaba incluso valorando la posibilidad de que se dejara de meter dinero ya mismo, es decir, después del torneo de Leaf Golf de México, con lo cual incluso se valoraba la posibilidad de que la liga pudiera cerrar ya a mitad de temporada. Bueno, pues después de esa reunión, lo que se ha decidido, lo que se decidió por parte del PIF es: vamos a aguantar hasta 2026, aseguramos que la liga se va a disputar en su calendario completo hasta agosto de este año, y a partir de ahí se acabó, ya no se mete más dinero. Así lo anunció la Fox, insistimos, que es la cadena que tiene los derechos de televisión en Estados Unidos y que evidentemente tiene vía directa con Leaf Golf y con los máximos dirigentes de la Liga Saudí. Y ahora, pues la pregunta, que yo creo que ha respondido perfectamente David, es esa. ¿Puede sobrevivir Leaf Golf sin el dinero del PIF? Pues realmente parece imposible. No, desde luego, en los términos que ha existido. Exacto. Y nadie contempla la posibilidad de que Leaf Golf se vaya a convertir en una cosa mucho más, vamos a decirlo así, modesta, ¿no? Económicamente. ¿De qué manera? ¿No? Es que no tiene ningún sentido. No, a eso no se le ve ningún tipo de vuelta de hoja, ¿no? Yo, de todas maneras, Alejandro, fíjate, te voy a decir una cosa, pero esto sí que es importante que, sobre todo hoy, distingamos bien lo que es información de lo que es la barra de bar, ¿no? Cábala o cavilaciones o análisis o reflexiones varias, ¿no? Yo, de todas maneras, todavía tendría que ver, ¿no? Que el Leaf Golf vaya a llegar hasta el último torneo. Allá por finales de agosto, ¿no? Finales de agosto, sí, ¿no? Sí, exacto. Finales de agosto, cuando se celebra la final por equipos. Sí, no sé si esto me suena un poco también a... Bueno, vamos a... Está todo el circo allí montado en México, digamos. Sí. Vamos a quitarnos esta semana de en medio de la mejor manera posible y quizá después tengamos algún otro tipo de noticias, ¿no? A ver, en principio, con lo que se tiene que quedar la gente es con lo que tú acabas de decir, muy bien dicho, finales de temporada 2026 garantizado, y a partir de ahí vamos a ver, claro, también contemplaremos qué tipo de opciones pues van a tener, por ejemplo, los jugadores, etcétera, claro, ¿no? Pero no sé, yo eso también lo tengo que ver todavía, ¿eh? Sí, tú dejas esa puerta abierta, ¿no? De, bueno, vamos a ver que igual... No sé si tanto como abierta, pero quiero verlo, porque estas cosas a veces suceden, ¿no? Bueno, de momento vamos a tranquilizar, vamos ¿no? Vamos a tranquilizar, vamos a salvar esta semana, que está todo el mundo ya allí, que no hay tu tía, y no sé, si luego hubiese varios torneos seguidos, pues todavía te diría, venga, sigues con la inercia, ¿no? Pero no lo sé, hay un hueco ahí, claro. Que... A ver, lo primero que hay que decir, David... Hay un hueco ahí después de este torneo de México, hasta que jueguen en Washington, no es muy grande, ¿no? Creo que es solo una semana o 2 semanas. 2 semanas, sí, exacto. Pero que se van a hacer duras, ¿eh? Se van a hacer duras y mucho jugador pensando ya en otras cosas y vamos a ver, Sí, bueno, jugadores, David, y dirigentes de Leaf Golf y gente que está pues trabajando en las operaciones, trabajando en los torneos, ¿no? Claro, que dice, oye, que esto se va a pique, yo me voy a buscar mi futuro por otro lado, ¿sabes? Voy a empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Eso efectivamente hay que pensarlo así, como tú lo estás diciendo, ¿no? Hay que decir, no, simplemente por situar un poco en el contexto, que yo creo que la gente se hace una idea, ¿no? Pero bueno, que cuando abordamos una situación de este tipo, ¿no? De este calibre, de una institución como Leaf Golf, que, bueno, pues que básicamente está absolutamente respaldada por el gobierno saudí, es decir, toda la información veraz, digamos, que procede de Leaf Golf tiene que venir del gobierno saudí. Y cuando eso ocurre, pues evidentemente la información da muchos bandazos, quiero decir, hay mucha especulación porque evidentemente no hay un canal de información habitual, ni lógico, ni te diría que sincero, es decir, no se sabe muy bien de dónde, es como cuando ¿qué está ocurriendo en Rusia o qué está ocurriendo en China, ¿no? Y la gente, bueno, pues hay mucha especulación porque evidentemente ahí no hay un canal oficial de información y toda la información que se da es muy interesada, ¿no? Y nadie quiere meter la pata, nadie quiere decir algo
algo más de lo que debe porque a ver si se mete en un lío. En fin, que digamos que... Sí, hay poco rigor, hay muy poco rigor. Claro. Muy poco rigor. Entonces, bien traídos los ejemplos de China y Rusia. Lo mismo podríamos decir de Irán o de Arabia Saudí. Es así, ¿no? O sea, no son gobiernos ni son sistemas transparentes, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que pasa es que Live Golf en concreto, pues tiene 1000 ramas, ¿no? Que 1000 ramas del primer mundo, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Del mundo libre, del mundo de la libertad de expresión, ¿no? Y por eso pues sí se filtran cosas y sí se saben muchas cosas, pero es tal como lo has descrito. Claro, lo que me refiero es que igual hay muchos aficionados al golf o muchos oyentes de esta bola provisional que dicen, es que he escuchado de todo en las últimas horas, ¿eh? He escuchado de todo, he escuchado que iba a seguir, que no va a seguir, que los jugadores, por ejemplo, Golf Channel, ¿no? Golf Channel esta noche ha dado una información diciendo que hay muchos jugadores ya que incluso se habían planteado no jugar en México, que le habían dicho a Liv que no iban a jugar en México. Evidentemente hay que creerse la información de Golf Channel diciendo esto. No se lo van a inventar, alguien se lo ha dicho. Pero a eso me refiero, ¿no? Que cuando no hay un canal oficial... cercano a los jugadores, además. Sí. Esto es así. Cuando no un jugador mismamente, vamos. Totalmente. Bueno, si alguien tiene relación con los jugadores es Golf Channel, ¿no? Que está todo el día en el campo y todo el día entrevistando, ¿no? A los jugadores y a todo lo que rodea a los jugadores, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, curiosamente, es a raíz de esa información de Golf Channel diciendo que había jugadores que incluso se habían planteado la posibilidad de no jugar en México cuando aparece minutos más tarde pues el email, ¿no? De Scott O'Neill tranquilizando y diciendo que, oye, que tranquilos, que esto está asegurado, toda la temporada está asegurada, aunque, también hay que decirlo, en ese email no va más allá. O sea, Scott O'Neill no dice, tranquilos, porque esto vamos a estar 5 años aquí a tope, o 10 años, o que se mantiene el mismo compromiso de antes. No. Lo que dice es, vamos a acabar la temporada. Así que es bastante... Realmente ahora mismo parece blanco y en botella. Parece leche, ¿no? Lo de que Liv va a seguir hasta que acabe 2026 y después, pues, da la sensación de que no. Que en estos meses los dirigentes de Liv van a intentar buscar la manera de encontrar financiación para seguir adelante con el proyecto. Pues entendemos que sí, para eso están, ¿no? Y para eso son los jefes de Liv. Pero lo que tú decías, ¿no? Mantener un monstruo de este calibre, simple y llanamente con una financiación de patrocinadores, parece imposible. Sí, es que a veces hablamos con una soltura. Yo el primero, o aquí en Tengolf los primeros, ¿no? Hablamos con una soltura de las bolsas de premios y tal. Es que armar un torneito con una bolsa de premios de 20, de 30 millones de dólares y es una aventura, ¿eh? Sí. O sea, esto, pues bueno, ahí está el PGA Tour, ¿eh? O sea, ¿cuántas veces se ha hablado en estos años en los que el PGA Tour decide dar ese paso de subir las bolsas de premios, de crear los signature events? ¿Cuántas veces se ha hablado de si el PGA Tour realmente estaba jugando con su futuro financiero, ¿no? Sí. Y se sigue diciendo. Hay mucha gente que te sigue diciendo, no os creáis nada, el PGA Tour lo está pasando, va con la soga al cuello. Sí. Aunque es verdad que luego el PGA Tour consiguió muy buenos acuerdos con la creación de aquel PGA Tour Enterprise, creo que se llamaba, ¿verdad? Sí, PGA Tour Enterprise, con SSG, ¿no? Con el fondo de inversión SSG. Exactamente, ¿no? Donde entraron inversores pues realmente muy potentes, pero bueno, que no es una situación, que es muy complicado montar un torneo de golf, y estamos hablando de uno solo. Imagínate todo el circo, ¿no? Con semejantes bolsas de premios, con semejantes gastos, ¿no? Y yo iría un paso más allá, Alejandro, sí. Y es, visto lo visto, de verdad que yo creo que le interesaría al Golf terminar ya. O sea, no, esta lenta agonía hasta el mes de agosto, no termino de verla. ¿Qué quieres que te diga? Precisamente porque el que luego está en... O sea, una de las patas fundamentales, que es el jugador, ¿no? Sí. Que es quien al final, de alguna manera, sostiene el espectáculo, ¿no? Porque es el que lo tiene que dar en el campo. Pues imagínate, ¿no? O sea, qué ambiente va a haber allí en la Liga Saudí
estos torneos que quedan, ¿no? No va a ser de lo más cómodo, ni creo que tenga mucho sentido, sinceramente, ¿eh? Pero aquí también entran muchas cuestiones de tipo contractual, estoy seguro, que es muy complicado, ¿no? Zanjar así de un día para otro. Lo va a ser, de todas maneras. Sí. Ya, o sea, lo va a ser, finalizando... Lo va a ser ya, pues imagínate, de un día para otro, como quien dice, ¿no? Claro, yo creo que están ganando tiempo, David, es lo que yo entiendo, que están ganando tiempo precisamente para terminar con todos esos contratos o cerrarlos de la mejor manera posible o de la manera menos lesiva posible. Entiendo que van por ahí los tiros, de cerrar los contratos con los jugadores, cerrar los contratos con los campos. Había contratos abiertos con campos de golf también, ¿no? Por ejemplo, Chapultepec había firmado 5 años, ¿no? Para coger el Leaf Golf, ¿no? Y parece que se va a quedar en uno solo, ¿no? En este. Entonces, yo creo que va un poco en esa línea de ganar tiempo e incluso también permitir a los jugadores que tengan tiempo para ir buscándose la vida. Para ir viendo qué otras alternativas hay y que incluso, pues por ejemplo, el PGA Tour tenga tiempo para diseñar un plan de regreso, ¿no? Para esos jugadores, que no sea todo demasiado improvisado o mucho más improvisado de lo que de por sí ya seguramente va a ser, ¿no? Yo creo que van por ahí, fíjate, más que nada los tiros. Dicen, bueno, como esto ya está, como quien dice, entre comillas, pagado prácticamente, pues venga, vamos a llegar hasta el final y ya veremos. Pero todo va a depender al final. Es que ese es el problema de este tipo de cosas, que todo depende de un señor. Y quien dice un señor, entiéndanme, 3 señores, me da igual. Depende de 2 o 3 personas que al final decidan, oye, ¿vamos para adelante con esto o no vamos para adelante con esto, ¿no? Lo que se decía desde el principio, ¿no? ¿Cuál es la mayor incertidumbre del Leaf Golf? Que la va a tener además siempre. Pues que en el momento en el que Arabia Saudí se canse, por lo que sea, se canse con razones absolutamente económicas y financieras, o se canse porque directamente simplemente se ha aburrido, o que se canse porque no ha visto el retorno que esperaba, ya no digo económico, sino incluso de repercusión social y de importancia, digamos, en el mundo del deporte y del golf. Por lo que sea, al final era cuestión de que... Alejandro, dentro del por lo que sea entra también la guerra, ¿no? Que la guerra en Oriente Medio... bueno, que es una de las razones que están ya sobre la mesa y que han ido y que han aparecido en todas estas informaciones, ¿no? Como, bueno, digamos, en ningún caso, fíjate, creo yo que la guerra sea la causa fundamental o de mayor peso, sí. Es simplemente una vuelta a tuerca más en una situación, a una situación ya complicada, ¿no? Complicada. Una vuelta de tuerca más o varias vueltas, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Porque una guerra es una cosa muy seria, ¿no? Y la preocupación en Arabia por toda la situación de Oriente Medio, desde luego, es bestial, porque... Claro. Porque es que se les... A ver, la guerra no va a durar siempre, ¿no? Pero de acuerdo al plan que Arabia tiene como país, como Estado, ¿no? De aquí a 20, 10, 30 años, desde luego se les cae un poco el chiringuito, ¿no? O sea, ellos quieren, una vez se acabe el petróleo, que era su principal fuente de financiación pues hasta hoy, ellos, ya se ha dicho, ¿no? Ya lo sabe yo creo que todo el mundo, ¿no? Pues querían hacer de Arabia un lugar de encuentro turístico. Y financiero, etcétera, ¿no? Y claro, eso... No, en esta situación se les ha complicado mucho, ¿no? Sí, pero sí. Mucho, ¿eh? Muchísimo, se les ha complicado muchísimo y todo tiene que ver. Pero también, claro, hay que añadir, si Leaf Golf fuera una máquina de ganar dinero económicamente muy rentable, pues evidentemente a Arabia Saudí no le interesaría cerrarlo. O sea que obviamente está todo relacionado, ¿no? Está todo relacionado. Arabia Saudí no va a parar todas sus inversiones. Arabia Saudí sigue queriendo tener el Mundial de Fútbol, Arabia Saudí sigue queriendo organizar su liga, no se sabe nada de que vayan a dejar de fichar a grandes jugadores, o por lo menos, digo liga de fútbol, no se conoce por lo menos que vayan a desaparecer los equipos de la liga de fútbol, en fin. Bueno, pero habrá que ir viendo, ¿eh? Que ir viendo. A ver qué pasa, ¿no? A ver dónde se va echando hacia atrás, ¿no? Que uno empieza por el golf y acaba con el fútbol, ¿eh? Sí. Pues, no, entre otras cosas porque tenemos todos que ver todavía qué jugadores se van a ir, por ejemplo, a la Liga de Fútbol de Arabia
este verano, ¿no? Claro. Con la situación que hay por allí, Nadie, por ¿no? aquellos lares, ¿no? Casi nadie. Pues ya el asunto se les va a complicar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así que, bueno, el siguiente paso, por ir más allá, ¿no, David? Aunque evidentemente hay que esperar cómo se resuelve todo esto y etcétera y demás, pero el siguiente paso es qué va a pasar con los jugadores, ¿no? ¿Qué van a hacer los jugadores a partir de ahora? ¿En qué situación quedan, no? Bueno, pues obviamente hay jugadores que tienen una situación más ventajosa que otros. ¿Cuáles son los que tienen la situación más ventajosa? Pues los que tienen tarjetas, los que son miembros del circuito europeo. Esos no tienen ningún problema, porque en el momento en el que deje de existir Leaf Golf, pues ellos podrán jugar en el circuito europeo con normalidad. Ejemplo, David Puig. David Puig es el que menos problema tiene de todos, porque tiene garantizada su presencia en un circuito, no solo ya este año, sino también el año que viene, por su victoria en Australia. Tyrrell Hatton, lo mismo. Tomás de Trie, lo mismo. Claro, aquellos jugadores que no son miembros del circuito europeo, pues sí están en una situación un poco más de incertidumbre, de ver qué es lo que va a ocurrir. ¿Cuál es la posibilidad? Pues mira, si nos ceñimos a los españoles, Jon Rahm, pues la posibilidad de Jon Rahm es muy simple. Es pague usted las multas hasta finales de 2025, que es lo que se supone que va a hacer. De hecho, ya ha dicho que no tiene problemas por pagar esas multas y volverá a ser miembro del circuito europeo. Es decir, podríamos ver incluso pues a Jon Rahm jugando un buen número de torneos a final de año, más quizá de los que tenía previsto si finalmente todo esto acaba con Leaf Golf. José Le Ballester, bueno, pues José Le Ballester no tiene tarjeta del circuito europeo. Seguramente José Le Ballester acabaría en el Asian Tour, que sí tiene tarjeta del Asian Tour como ganador el año pasado del torneo de Arabia. Y Sergio García, pues no, Sergio García está en una situación complicada. No es miembro del circuito europeo. El PGA Tour, de momento, no se sabe cómo ni si va a abrir las puertas a todos los jugadores, por lo menos, del Leaf Golf. Y tendría también que jugar en Asia, en principio, o arreglárselas con el circuito europeo. En fin, una situación más delicada, ¿no? Y por último, Luis Masabeu, que efectivamente pues no tendría nada más allá de a lo mejor poder jugar en Asia, algo que consiga Leaf Golf con sus jugadores, ¿no? O sea que es una situación bastante extraña, ¿no? Todo el mundo da por hecho de que si esto definitivamente acaba, pues Bryson DeChambeau volverá al PGA Tour. Pero habrá que ver cómo. Habrá que ver si se le va a abrir la puerta exactamente igual que a Koepka, o va a ser más como Reed, que va a tener que esperar unos meses, o a ver cómo se hace, ¿no? Porque esto sí que ya va a ser un plan para muchos jugadores, ya no es solo para uno, ¿no? Concreto que deja Leaf Golf, ¿no? O sea que, en fin... En todo caso, Alejandro, hay que tener clara una cosa. Es un mundo perogrullo. Entramos en el mundo perogrullo una vez más. Qué maravilloso es ese sí, mundo. Pero a perogrullo todo el mundo lo da por hecho, pero hay veces que hay que fijarse en él, mirar a los ojos y decir, pues es verdad. Pues es verdad. Recordarlo, ¿verdad? Pero, pues es verdad. Bueno, no. Mundo perogrullo. Sí. ¿Cuál es el mundo perogrullo? Me refiero a el buen jugador. Quien haga pocas no va a tener ningún problema. Tardará un poquito más o un poquito menos, pero es que no hay tu tía. Absolutamente. Es que es así, ¿no? Es así. Así. Y creo que conviene decirlo, ¿no? O sea, porque luego habrá otros jugadores a los que les va a hacer daño relativo. Bueno, pues el daño... estoy pensando ahora mismo en Jan Poulter o Lee Westwood, ¿no? Pero son jugadores que por edad prácticamente lo tienen todo hecho, ¿no? Incluso pues Geraint McDowell, te diría, y otros más, ¿no? Y otros más. ¿Qué decir de Phil Mickelson, no? Sabes que Phil Mickelson, pues bueno, pues muy bien, ¿no? Igual Phil Mickelson ni vuelve a jugar en Leaf Golf, ¿eh? Tal y como está, vamos, porque es que no se le... Hoy tampoco está en Leaf México, lleva todo el año sin jugar, solo ha jugado un torneo en Sudáfrica, por todo lo que se está comentando en su situación personal, que tampoco se ha dicho exactamente ni oficialmente qué es lo que le pasa, pero bueno, sí es verdad que parece que tiene problemas en su casa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y vamos a ver si Mickelson vuelve a jugar un torneo de Leaf, que no está claro. Pero, bueno, si estamos pensando todos en Jon Rahm y en Bryson DeChambeau, bueno, pues mucha tranquilidad, porque antes o después los veremos regresar a las máximas competiciones. Sí. O sea, esto va a ser así. Y ahora simplemente hay que establecer cuál va a ser el modo de regreso, ¿no? Exacto. Y bueno, y cómo se va a comportar el PGA Tour, ¿no? Pero... visto lo visto, ¿no? Lo que ha ocurrido en los últimos meses, pues da la sensación de que el PGA Tour
va a mirar un poquito, o sea, se va a poner un poquito la venda en los ojos y va a decir, mira, vamos a ser prácticos y vamos a tratar de volver a reunir a todos los mejores en nuestro circuito, ¿no? Creo que esa va a ser la postura indiscutiblemente y ahora simplemente es ir moldeando, determinando ¿no? cuáles Claro. van a ser los tiempos, ¿no? Los tiempos. Exacto, exacto. Moldear cómo va a ser la nueva estructura, pero efectivamente eso es lo que parece. No, nadie piensa que vayan a tener grandes problemas, ¿no? De Chambó y Ram para volver, porque pues bueno, pues por la misma razón que Koepka no lo ha tenido y que tampoco ha habido tantas voces discrepantes, ¿no? al respecto, ¿no? Pero bueno, veremos. A ver, si dependiera de Tom Watson, pues los veríamos. Ya Sí, te digo. los veríamos en el Conferry Tour el año que viene, Exacto, por ejemplo, ¿no? exacto. Pero como no depende de Tom Watson y te iría, acotaría incluso, afortunadamente no depende de Tom Watson, pues se encontrará. Estoy convencido, me sorprendería lo contrario. Me sorprendería que ahora el PGA Tour se ponga muy digno y muy duro y les complique el regreso. Sí, realmente no parece que vayan por ahí los tiros, ¿no? Así que bueno, pues convulsión en el golf mundial, eso es lo que se ha producido en las últimas horas, porque evidentemente, pues bueno, pues cambia, ¿no? Cambia la situación de presente y de futuro, sobre todo del golf mundial. La gran pregunta, evidentemente, por lo menos la que me queda a mí, es y todo lo que ha liado Live Golf y todo lo que ha liado Arabia Saudí para esto, si finalmente, como todo parece indicar, acaba Live Golf a final de 2026, pues quedará como un paréntesis negro en la historia del golf. Negro en el sentido del aficionado, negro en el sentido de la competición, negro en el sentido del ranking mundial, negro en muchísimos sentidos. Lo único que evidentemente no es negro es el dinero que han ganado muchos alrededor del Live Golf. Eso, oye, enhorabuena a los premiados, ¿no? Como diría con el sorteo de la lotería. Pues enhorabuena a los que han ganado ese dinero, y no me refiero solo a los jugadores, sino a todos los que han trabajado alrededor de Live Golf y los que siguen trabajando en la liga. Pero, claro, quitando eso, ¿de qué ha servido, ¿De qué ha servido? Pues de nada, de privarnos durante 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, pues durante 5 años, de ver a los mejores jugadores del mundo, o a una buena parte de los mejores jugadores del mundo, pegándose cada semana pues por ganar torneos que no sean solo los grandes, ¿no? Así que, Sí. en fin. Desde el punto de vista del aficionado, yo creo que es. Esto suena duro, ¿no? Pero desde el punto de vista del aficionado normal, el de a pie, el que lo que hace es pasar buenos ratos cada año con su deporte favorito o con uno de sus deportes favoritos. Para ese es una buena noticia. Sí, Tengo que decirlo así. Sí, sin duda. La gente, o sea, eso se ve en las redes, David. O sea, hay una especie de celebración, ¿sabes? Venga, por fin, a ver si volvemos a la normalidad, ¿no? A ver si volvemos a lo que había antes, ¿no? ¿Que habrá quien lo eche de menos? Pues también lo habrá. Que la semilla de Live Golf o la propuesta de Live Golf haya aprendido realmente en alguien. Pues no dudo, no tengo por qué dudar que sea así, pero no le va a costar tampoco. No ha habido tiempo ni siquiera de apegarse, ¿no? al nombre de un equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, Live Golf era desde el principio una casa levantada por el tejado verdaderamente. O sea, pocas veces me he encontrado con un ejemplo más casi literal que ese, ¿no? Levantada absolutamente por el tejado. Y luego los acontecimientos, las diferentes situaciones, el no tener éxito de entrada, pues ha ido haciendo que fueran replanteándose diferentes cuestiones poco a poco, y ahí sí que hemos visto cómo han tratado de ir creando una identidad verdaderamente propia que fuera más allá del nombre de unas estrellas del golf. Y bueno, pues toda esa parte, todo ese intento, ¿no?, de hacer del Live Golf el circuito global, ¿no?, el circuito que visita todas las esquinas del mundo y tal, pues eso tenía cierto interés, ¿no? Pero hubiese sido mucho más interesante que alguien lúcido lo hubiese visto desde el principio, por ejemplo, ¿no? Era una casa, la construcción de un casoplón, ¿no? Sí. De un
de todo un palacio de Versalles, te diría, ¿no? Que había comenzado por el tejado y estas cosas no suelen acabar bien. Es así, ¿no? Sí, porque cuando no tienes los cimientos sólidos, pues normalmente se te acaba llevando una tormenta, ¿no? O un viento especialmente fuerte, ¿no? Y al final, pues eso es lo que parece que está pasando, ¿no? Ahora mismo en Leaf, ¿no? Así que, en fin, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos. Otra cosa ya es cómo se resuelvan todos esos contratos, que es que no me puedo ni imaginar el dolor de cabeza que van a tener todos esos abogados para terminar de resolver contratos de jugadores, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay ahí sobre la mesa. Bueno, en todo esto es muy fácil también llegar a determinadas conclusiones, ¿no, David? Por ejemplo, la no renovación de Bryson DeChambeau, ¿no? Que estaba sobre la mesa. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué Bryson DeChambeau no renueva? No, es que se lo está pensando, es que no sabe, es que está pidiendo un pastizal. No, ¿por qué no llegan a un acuerdo? Bueno, pues igual todo esto, evidentemente, tiene toda la pinta de que estaba relacionado, ¿no? Pues que efectivamente no había mucho interés por parte del PIF, en este caso, de soltar la pasta que está pidiendo un jugador como Bryson DeChambeau, ¿no? Entonces, pues ahí estaba la situación, ¿no? En punto muerto, ¿no? La renovación de Chambó, ¿no? Así que, bueno, pues todo eso al final uno acaba encontrando explicaciones, ¿no? A determinadas cosas, ¿no? Así que, en fin, que ya veremos, pero en cualquier caso, realmente, como tú muy bien decías, David, parece una muy buena noticia para el golf mundial que el Leaf Golf desaparezca y que podamos volver a tener un circuito principal en el que todos estén, todos, sin discusión, ¿no? Exactamente, a nosotros en este caso no nos paga ni el PGA Tour, ni el DP World Tour, ni el MENA Tour, ni el MENA Tour nos paga. Ni el Alps, por cierto, por si alguien lo pensaba, el Alps tampoco. tampoco. Es simplemente la inquietud o el pensar del aficionado, insisto, del aficionado de a pie, ¿no? Es decir, mira, que se reúnan donde sea, ¿no? Pero que se reúnan, ¿no? Y luego, desde el punto de vista del golf español, pues vamos un pasito más allá, en concreto en la figura de Jon Rahm, está claro, ¿no? O sea, a mí me ha escocido, ¿no? No verlo luchar estos años con Rory y Scheffler, por ejemplo, con claro. Rory y Schauffele, cuando Schauffele estuvo más en el candelabro, como diría aquella, ¿no? O con quien fuera, ¿no? Pero no solo con ellos, con los grandes nombres, sino con todos estos otros que van surgiendo, ¿no? Que van surgiendo y que te van metiendo también las cabras en el corral, ¿no? Porque juegan muy bien al golf y bueno, esa frescura y esa variedad que ofrece un PGA Tour e incluso un DP World Tour en su talla, ¿no? En su nivel, Leaf Golf nada, ni se ha podido acercar, ¿no? Y yo creo, ya se ha explicado aquí, que eso no le ha venido bien a gente como Jon Rahm, por ejemplo, ¿no? Hay una cosa, Alejandro, que sí celebro. Sí celebro como aficionado al deporte. Y es el peso, cuántas veces también lo hemos comentado aquí, ¿no? Es el peso del legado, el peso de la historia. Tú puedes tener mucho dinero y organizar. Ahora que está tan de moda Tadej Pogačar, ¿no? Sí. El ciclista, el ciclista esloveno, ¿no? Bueno, tú puedes tener muchísimo dinero, fíjate, con la cantidad de dinero que tiene, por ejemplo, el PIF, sí. Pues puedes organizar unas clásicas de ciclismo de locura, pero no serán los 5 monumentos. Nunca serán los 5 monumentos. Y aunque te lleves a Tadej Pogačar. Totalmente. Y a mí eso me ha gustado. O sea, que la gente... Que seamos todos conscientes, ¿no? Que seamos todos conscientes que el hecho de juntar a 3 muy buenos no te garantiza nada, ¿no? Me parece que también es una cura de humildad, ¿eh? Para los Phil Mickelson, Bryson DeChambeau, Jon Rahm, en fin, los mejores, ¿no? Los mejores jugadores que se fueron a Leaf en el mejor momento o en un gran momento de su carrera, ¿no? Pues es una pura humildad. La conclusión, David, es que la competición está por encima de cualquier jugador. De cualquier jugador. Cuando esa competición trae un legado bestial, claro, ¿no? claro. O se apoya, ¿no? O se fundamenta en un legado bestial
que verdaderamente existe y que verdaderamente es muy difícil cuantificar en dinero, pero que no se paga con dinero. Sí, no se paga con dinero. Esa es quizá una de las grandes conclusiones, ¿no? Que nos deja todo esto, ¿no? El cierre, ¿no? O el posible cierre de Leaf Golf a final de temporada, ¿no? A final de 2026, ¿no? Así que pues eso, que la competición manda, ¿no? Y que al final, pues eso, el Memorial y el Arnold Palmer Invitational y el Genesis Invitational y jugar en Riviera, el jugar determinados campos donde se viene jugando al golf durante tantos años y jugar el de Players y, en fin, pues torneos que en muchos casos tienen pues 100 años. Bueno, el de esta semana, Alejandro. El de esta semana es un torneazo que se juega en el mismo campo desde hace, déjame que haga cálculo rápido, 58 años. Sí. En el mismo campo, año tras año, desde 1969. Creo que esta es la edición 58 la que se va a jugar. Evidentemente el torneo ha ido teniendo algunos nombres distintos, ¿no? Según el sponsor y demás, pero se ha jugado en el mismo campo y es básicamente en esencia el mismo torneo. Bueno, pues ¿cómo eso se paga con dinero? Es muy complicado, es muy complicado. Es muy complicado. Totalmente. También es verdad que había que darle vuelo y tiempo al Leaf, porque claro, el legado no lo creas de un día para otro. Pero, insisto, es que incluso en ese sentido se estaba construyendo la casa por el tejado, ¿no? Porque ellos habían venido a romper con el orden establecido. Y dices, no, el orden establecido no se rompe así como así, ¿no? Esto no es así, ¿no? Esto no es así, ¿no? Y el dinero no se lo lleva todo por delante. Afortunadamente también, te diría, ¿eh? Sí, totalmente, afortunadamente. Y bueno, y también incluso se demuestra, porque dicen, no, es que, claro, esto lleva muy poco tiempo, hay que darle tiempo, ya, pero darle tiempo rompiendo algo que existe y que funciona no suele salir bien. Otra cosa es que lo anterior no funcionara, otra cosa es que lo anterior pues fuera un desastre o se hubiera venido abajo o lo que fuera, ¿no? O que, mira, es que ya el PGA Tour es intragable, no lo está viendo nadie, pero es que no es el caso, no era el caso, ¿no? Es simple y llanamente lo que dijimos desde el principio, ¿no? Leaf entró como un elefante en cacharrería, tirando todas las estanterías y tratando de llevarse a los jugadores a golpe de talonario, ofreciéndole ingentes cantidades de dinero por nada, o sea, por un circuito creado absolutamente de la nada, donde no había tradición, no había historia, no había nada. Y tratando de, no, es que vamos a crear algo nuevo, ya, pero es que cuando creas algo nuevo sobre algo que está funcionando y que encima lo que estás haciendo es romper lo que existe, no es fácil que eso te vaya a funcionar, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, a toro pasado lo que uno ve es que efectivamente la estrategia claro, a toro pasado es todo sencillísimo, claro que sí, pero la estrategia que les hubiese funcionado mejor a Arabia como país, porque al final es eso, ¿no? De ahí sale el dinero. Sí. Exactamente. Hubiese sido la de comprar un circuito, pero del tirón. Pues es que se han gastado 6.000 millones de dólares. Sí. O van por ahí los tiros, ¿eh? No sé si son 5.500. Se han gastado ya, ¿no? En 4 añitos. No es que no llega a 4 años, ¿no? Sí, totalmente. Pues sí, esto se dice muy fácil ahora, pero quizá falta ahí una mente lúcida. Y te voy a explicar por qué, además, creo yo, ¿eh? Porque no era verdad, ellos no querían traer nada nuevo. La parte novedosa, digamos, era simplemente, tenía que ver mucho con lo formal, pero no con el fondo. Eran las vestiduras, ¿no? Así muy bonitas, que era toda esa parte por equipos, e incluso las 3 rondas, todo eso no dejaban de ser casi anécdotas en lo que luego el jugador sentía cuando estaba allí. Y lo que el jugador ha sentido desde el principio en Leaf es que yo vengo aquí a ganar un torneo y llevarme 4 millones de dólares. Que el equipo es bonito, claro, que tengo que defenderlos, que incluso me lo he llegado a creer. Estoy convencido, ¿eh? Estoy convencido. O sea, yo creo que los Ram de Chambó y, bueno, por seguir nombrando a los más importantes, Sergio, cuando hablan de que qué bonito ha sido el desenlace de este torneo porque la parte por equipos pues te mantiene... Creo que están diciendo la verdad, creo que son honestos, pero eso ha venido después, realmente, ¿no? Siempre dijimos eso también, ¿no? De Leaf Golf, ¿no? Que no tenía clara su esencia y que
aunque parezca increíble, cuando uno tiene mucho dinero sobre todo, eso no es bueno para el producto. Al final, pues crea contradicciones, ¿no? Y en el propio producto, insisto, ¿no? Y le llegan al aficionado, que al final es lo importante. Al final lo importante es que tú tengas una audiencia brutal y que el producto cale cuanto antes mejor, ¿no? Claro. Y todo eso nos ha llegado a todos los aficionados del golf, como, ¿pero esto exactamente qué es? Y no te lo terminas de creer. O sea, si no te lo terminas de creer, es que es muy complicado, ¿no? Pues son los Globetrotters, ¿no? Y dices, sí, no, sí, el espectáculo está ahí, ¿eh? Y fíjate todos los malabares que hacen y, oye, qué buen rato hemos pasado. Pero no me pidas mucho más. Yo no voy a creer en esto como una cosa, como el nuevo baloncesto y madre mía que se quite en medio de la NBA. No, será un complemento más o menos chulo, más o menos atractivo, más o menos distraído, más o menos entretenido, pero no viene a sustituir nada, ni a marcar la línea de nada, ni a hacer referencia de nada. Totalmente, es que es así, y además creo que el ejemplo, es que no puedo estar más de acuerdo con el ejemplo de los Globetrotters, ¿no? Es como si el dueño de los Globetrotters, ¿no? O el que organiza estas exhibiciones por todo el mundo, se va dando golpes de pecho diciendo que nosotros somos los que creamos nuevos seguidores, ¿no? Porque vamos a la gente joven y nosotros somos los que conseguimos que cuando la gente viene a ver el espectáculo de los Globetrotters, pues lo que desean es ponerse a jugar al baloncesto, ¿no? Y no. Los chavales jóvenes, o la gente joven, o los niños, si se ponen a jugar al baloncesto, fundamentalmente, uno de los sueños por los que uno juega al baloncesto es por meter la última canasta decisiva en la final de la NBA, o en la final de un mundial, o en la final de los Juegos Olímpicos, o en la Liga Endesa, o en la Euroliga. Por eso juega la gente al baloncesto. Por eso los niños se apuntan al baloncesto. No para hacer malabares a los Globetrotters. Alguno habrá, Alguno habrá que se apunta al baloncesto para eso. Por eso. Pero la mayoría no. La mayoría es por la gloria de la victoria, de lo que consigues, del éxito, ¿no? Del triunfar. De triunfar. Lo otro es una exhibición que no tiene nada que ver. Y eso es un poco pues lo que al final se ha quedado. El tema del legado, yo entiendo a mucha gente. A mí mucha gente me ha dicho, bueno, mucha gente, tampoco multitudes, pero a mí hay gente que me ha dicho, hombre, pero darles tiempo al LIV, ¿no? Como si nosotros se lo quisiésemos quitar o no. Si nosotros al final lo que hemos ido describiendo lo que se iba viendo, ¿no? Tampoco... Sí. Es verdad, ¿no? Si yo hablo personalmente, por ejemplo, creo que en los primeros meses, el primer año incluso, hubo ahí como un cierto enconamiento. Parece que te tenías que situar en una trinchera o en otra, ¿no? Pero enseguida, o más o menos con cierta rapidez, nos fuimos convirtiendo todos en menos espectadores. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver cuáles son las expectativas y por dónde va esto, ¿no? Y simplemente a describir pues lo que ocurría, ¿no? Pero gente sí que me ha dicho, darles tiempo, ¿no? Es que un legado no se crea en un año, ni en 2, ni en 3, ni en 5, ni en 10, seguramente, ¿no? Y dices, ya, pero sí que hay cuestiones de principio que no se hicieron bien. O sea, era todo como una improvisación, ¿no? Pero una improvisación muy bestia, porque aquí lo único importante era poner a jugar a una serie de nombres juntos y ya nos iremos arreglando. Y además me alegro que algo así no... Claro. O sea, que el simple hecho de alquilar un campo y de poner a jugar a una serie de jugadores muy buenos no tenga un éxito brutal de entrada. La cuestión es que tú en cualquier torneo de LIV quitas a los 10 mejores jugadores y no vendes una entrada. Y tú en el US Open quitas a los 10 mejores... Bueno, tú en el US Open quitas al top 50 mundial. Fíjate si estoy exagerando, ¿no? Sí. Y se va a celebrar y probablemente metas a 40.000 personas todos los días. Evidentemente eso no te lo va a aguantar muchos años, ¿no? No nos volvamos locos aquí tampoco, ¿no? Pero esa es la fuerza del legado, esa es la fuerza del evento en sí, ¿no? Sí, y sobre todo, David, yo es que lo que creo es que el legado ya existía. O sea, yo entiendo que efectivamente hace tiempo, necesitas tiempo para crear un legado, pero cuando ese legado ya existe, si quieres crear uno nuevo, es muy complicado, porque es que ya existe. Es como si tú ahora te inventas una... ¡Ojo! ¡Qué atención! Sí, es como si ahora tú te inventas una competición por equipos, ¿sabes? Y dices, venga, esto va a ser la nueva Ryder Cup.
Y ahora, pero darme tiempo, que de aquí a 100 años esto va a ser la bomba. No, si es que ya existe. Si ya existe la Ryder Cup, ya existe ese legado, ya estás creando una cosa nueva sobre algo que ya existe, con lo cual, y no estás aportando nada realmente nuevo, porque es que al final ese es el asunto, no estás creando nada realmente nuevo. Lo de la competición por equipos, pues eso, al final era mentira. Porque la competición por equipos, tú lo has explicado muy bien. Al final, hasta ellos mismos se lo han creído y es verdad, el tema de los equipos. Pero si tú no ofreces esa cantidad de dinero individual a los jugadores, pagándoles contratos muy altos y ofreciendo unas bolsas de premios ingentes, individuales, en los torneos, pues la gente no hubiera ido a Leaf Golf. No hubiera fichado de Chambó, no hubiera fichado a Ram. Es decir, no había una necesidad de crear una competición por equipos. No había jugadores de primer orden diciendo, oye, qué bien nos vendría a todos si tuviéramos una competición por equipos y todos la íbamos a apoyar y íbamos a creer en ella. No. Es, ¿cómo me invento yo un nuevo sistema para intentar ser protagonista en el golf mundial, tener peso y llevarme a las estrellas, pero que no parezca que estoy haciendo lo mismo? Entonces, bueno, pues venga, pues mira, el sistema por equipos. Venga, pues el sistema por equipos puede quedar bien. Vamos a hacerlo, tal. Pero al final, tú lo que haces es, no, ¿cómo convenzo yo a los grandes estrellas? Yo no les convenzo diciendo que tengo una competición por equipos. Les convenzo poniéndoles mucho dinero encima de la mesa. Con lo cual, bueno, pues eso. Al final es, como tú muy bien lo has definido, una cosa que no nació de una manera natural, y al final es muy difícil que eso se asiente. Pero bueno. Sí, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Y bueno, de sorpresa en sorpresa, aunque hayan pasado 4 largos años, pero acuérdate, ¿no? Acuérdate de ese de Players de 2022 donde parecía que el PGA Tour había sofocado el fuego y de repente, entre aquel de Players y el PGA Championship, concretamente, todo se volvió a disparar de una manera desordenada y Leaf ya nació con ese sello de la improvisación. Venga, aquí lo importante es echar a correr, ¿no? Creo que en ese sentido el tiempo ha demostrado que se equivocaron porque ni siquiera ellos, con la chequera como principal argumento, pudieron llevarse a todos los que querían llevarse, realmente. Es que si uno lo piensa, ¿no? Y ahora también, 4 años después, pues de una manera abrupta, sí, tal y como se han desarrollado los acontecimientos en estas últimas horas, pues se va todo al carajo, parece ser, ¿no? Vamos también a esperar, no importa ya nada, ¿no? Esperar a que haya una confirmación absoluta de todo, pero sí, así es. Es lo que parece, ¿no? Así que nada, veremos a ver, como tú decías, David, ¿no? También expectantes a ver cómo son los próximos meses, ¿no? Y las próximas semanas. Y vamos a ver, pues, lo que van diciendo los jugadores. Entiendo que va a ser todo un discurso oficial, ¿no? Creo que muy pocos o nadie se va a salir de ese discurso oficial de no, aquí estamos comprometidos hasta final de temporada, creemos en el proyecto, esto no va a cambiar nada, etcétera, etcétera. Imagino yo que no va a haber nadie con la personalidad suficiente, ¿no? Como para poner una crítica, entre otras cosas porque todavía hay que resolver esos contratos, ¿no? Y los contratos siguen vigentes, y mientras sigan vigentes los contratos, pues ya se sabe que de Leaf no se puede hablar mal desde dentro de Leaf, ¿no? Así que, bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos qué es lo que ocurre en las próximas semanas, pero bueno, estarán interesantes, no como las últimas 24 horas, pero casi. Sí, vamos a ver de todo, ¿eh? Yo creo que sí que vamos a ver un poco de todo, ¿eh, Alejandro? Sí, yo creo que sí, que habrá declaraciones, alguna declaración dura, sí que vamos a tener, yo creo, pero bueno, sí, vamos a verlo, ¿no? Cuando arranca la estampida y el sálvese quien pueda, suelen ocurrir cositas. Cuando no se mira ya hacia atrás, ¿no? Sino solo se mira hacia adelante, pues sí, veremos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, va a ser interesante. Ahí a la vuelta de la esquina está el PGA Championship, donde estarán todos y será terreno neutral, por decirlo de alguna manera. Ya no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo sentarse en una rueda de prensa con todos los logos de Leaf Golf alrededor y los medios de comunicación de Leaf Golf y decir algo que ya sentarte pues en un territorio neutral, ¿no? Como el PGA Championship o el US Open o el British Open, ¿no? Ya
vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas, pero va a ser interesante. De momento sí. hay algo que no nos importaba tanto a los aficionados, aunque luego sean noticias que a todo aficionado le gusta ver, ¿no? ¿Cuánto ha ganado este jugador por llevarse el Máster de Augusta? Tal, ¿no? Eso, sí, al final son noticias que crean cierto morbillo, pero que tienen mucha aceptación, ¿sabes? Siempre. Sí, es morbo, sí. Pero nos ha quedado, fíjate, te voy a decir la verdad, ¿no? Espero que me perdonen los profesionales de primer nivel del golf, ¿no? Pero se ha quedado un monstruito hecho, porque esto no va a ningún lado. O sea, yo sigo sin ver. ¿Qué quieres que te diga? Sigo sin ver torneos por mucho que juntes al top 50 mundial enterito, sigo sin ver que un torneo... me siguen pareciendo excesivas, exageradas esas bolsas de premios. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? No termino de verlo. Pero bueno, oye, mira, ha venido bien. Live Golf le ha venido bien a muchísima gente, a los jugadores del PGA Tour en los primeros, los primeros. Sí, es un buen tema lo que estás planteando, David, porque al final es... Bueno, es que al final Live Golf va a dejar esa huella. O sea, de alguna manera, no de la que pretendían, desde luego, pero de alguna manera ha cambiado el golf. ¿Y no crees tú que habrá marcha atrás? Una vez, si se confirma la desaparición de Live Golf. Ya va a ser muy difícil, ¿no? Ya va a ser muy difícil, ¿no? Sí, ya va a ser complicado, pero claro, si ya no tienes alternativa, ¿sabes? Si no tienes el peligro de un Live Golf que se te vayan las estrellas, igual el PGA Tour el año que viene dice, señores, que lo de las bolsas de premios de 20 millones... en quiebra, señores, que estamos en quiebra. Que las bolsas de 20 millones que las vamos a dejar en 12. No sé si a ustedes les parece bien, pero que es que si no tenemos que cerrar el chiringuito dentro de 3 años, o dentro de 4, ¿no? En fin, la verdad es que uno de los grandes fracasos de Live Golf, sin ninguna duda, ha sido Estados Unidos. No ha llegado nunca a interesar en Estados Unidos, y las audiencias de televisión en Estados Unidos han sido realmente muy bajas, ¿no? Y realmente, por muy global que tú seas, pensar que puedes sobrevivir con un deporte o en un deporte donde fundamentalmente funciona en Estados Unidos, donde el gran negocio está en Estados Unidos, sin la presencia de Estados Unidos o sin el apoyo del aficionado de Estados Unidos, pues realmente es casi una misión imposible. Una misión imposible, ¿no? Así que... Fíjate que no termino de entender... O sea, entiendo la parte general, o sea, que no haya tenido muy buenas audiencias, vale, sí, eso lo entiendo por todo lo que hemos explicado, pero unas audiencias tan bajas es algo que tampoco he conseguido llegar a explicarme, porque precisamente si algo ocurre en Estados Unidos es que hay lugar para todo, ¿no? Hay gente para todo, sí. Hay gente para todo, ¿no? Y me ha sorprendido que ese para todo haya sido tan chiquitín, ¿no? O sea, tan residual. Es verdaderamente impactante, ¿no? Sí, bueno, yo creo, fíjate, aquí ya evidentemente es barra de bar, cada uno tendrá su propia teoría, ¿no? Pero yo creo que ha tenido mucho que ver con la manera de nacer, ¿no? De Live Golf, ¿no? Pues de dónde venía, que era de Arabia Saudí, bueno, pues todo, ¿no? Toda esa... hubo una campaña fuerte también, ¿no? En Estados Unidos sobre el dinero de Arabia Saudí, un dinero manchado de sangre, en fin, etcétera, que ya habrán oído 1000 veces, ¿no? Pero todo ese nacimiento, ¿no? de Live Golf, pues vino muy marcado también, ¿no? Por mucha gente en contra, ¿no? Voces muy autorizadas, voces muy potentes de Estados Unidos que estaban en contra de este circuito, ¿no? Pues, a mí me gustaría pensar que ha sido más por la cultura también deportiva concreta, ¿no? Que hay allí, ¿no? Sí. Dicen, no, si es que nosotros sabemos lo que es un gran torneo, estamos hartos tenemos docenas cada año, ¿no? Y crea una cultura deportiva concreta en comunidades concretas, ¿no? Sí. Donde se viene jugando mucho tiempo pues, en determinados torneos, etcétera, ¿no? No sé, quizás también han ido por ahí los tiros, pero es digno de estudio. Y sí, lo digo de verdad, esto lo hará la Universidad de Wisconsin, que es el ejemplo que se pone siempre. Y cuando ibas a decir la de Berkeley. Cuando Wisconsin no tiene una gran universidad, pero siempre acabamos diciendo Wisconsin. No, esto será yo creo que suena bien. Estudio... Suena bien. Sí, pero que podríamos decir Harvard del tirón, ¿sabes? Sí. Nunca decimos Harvard. Esto ya verás cómo acaba siendo
materia de estudio para la Universidad de Wisconsin. Y, bueno, pues no, Pues, muy bien. Esperaremos a... ¿Qué universidad hay en Wisconsin, Alejandro? Eso lo podríamos mirar sobre la marcha. ¿Hay alguna universidad puntera? Entiendo que sí. En Wisconsin. Entiendo que, hombre, habrá una buena, ¿no? De ahí salió Steve Stricker, por ejemplo, ¿no? Yo creo que alguna tiene que haber, pero lo miraremos. Bueno, lo miraremos, sí, lo miraremos. Lo miraremos, la universidad buena de Wisconsin. Oye, que, bueno, al margen de todo esto, simplemente decirles que la bola provisional y Ten Golf, pues sigue, digamos, on tour, ¿no? Y después del Masters, que estamos aquí en Izqui Golf, en el magnífico campo que está a medio camino entre Logroño y Vitoria. Obviamente no se habla de otra cosa, o casi no se habla de otra cosa en este torneo. Estamos en el Campeonato de España de Parejas, el primer torneo del calendario de la PGA de España. En ese primer torneo ya que cuenta clasificatorio para esa final de los Niner Games, ¿no? que se disputará a final de año, que tanto éxito tuvo el año pasado y que está celebrando su segunda edición. En fin, que estamos aquí en un torneazo, porque la verdad es que es muy divertido, es muy entretenido. Alejandro, ¿por qué no repites en un minuto así sucintamente cómo es el juego de los Niners? Bueno, pues ¿qué montaje es ese? ¿Cómo se...? Lo explico rápidamente. Es los Niner Games, concretamente los Niner Games, es una gran final que se disputa a final de temporada según unos puntos acumulados a lo largo del calendario de la PGA de España. Es decir, los Niner Games es una competición por equipos. Al inicio del año, antes de que empezaran los torneos de la PGA de España, los diferentes profesionales españoles se han ido integrando en diferentes equipos, parecido al tema del Leaf Golf, pues diferentes equipos que en cada torneo, hasta un máximo de 5, se ponen a competir individualmente sumando una serie de puntos. En función de la clasificación que obtienen en cada una de las pruebas de la PGA de España, van sumando una serie de puntos y los mejores equipos a final de año compiten en los Niner Games, que más o menos viene a ser como los Juegos del Hambre, pero en golf. Son los Niner Games que se juegan a final de temporada en una sede, en Isla Canela Golf, donde se proclamará el campeón de los Niner Games. Entonces, bueno, pues es una cosa muy novedosa que ya se puso en marcha el año pasado, que funcionó realmente bien, que los jugadores estaban absolutamente encantados y que este año pues ha echado a andar precisamente esta semana en el Campeonato de España de Parejas, en el Campeonato de España de Dobles que disputa en Izqui, que es el único torneo de este formato un poco extraño, porque dice, a ver, si la clasificación cuenta por individual, ¿cómo metemos el campeonato de dobles? Bueno, pues han encontrado la manera. Al final hay que jugar todas las bolas, cuentan todas las, aunque sea en formato fútbol esta semana, cuentan todas las tarjetas y al final del torneo, cuando acabe hoy jueves, que termina el torneo, pues según todas esas tarjetas se establecerá la clasificación, los puntos y se sabrá ya quién va liderando esa clasificación de los Niner Games. Es decir, competición por equipos a final de año y que se va puntuando en función de los resultados de los jugadores de cada equipo en los torneos de la PGA de España. Divertidísimo. Un sistema divertidísimo. Sí, un sistema complementario que no cuesta nada hacer. Bueno, que sí que cuesta, hay que ponerse a ello, pero que le da pues otro toque, ¿no? Y partiendo desde el principio de, ahora que estábamos hablando tanto de Leaf, evidentemente no vas a comparar Leaf Golf con esto, ¿no? Claro. Pero que está clara la vocación desde el principio. ¿Cuál es, no? Es un modo de entretenimiento complementario y en paralelo, que corre en paralelo. Exacto. y que le aporta mucho interés. Sobre todo te diría, fíjate, al jugador, ¿no? Bueno, es como un aliciente más, ¿no? Sí. Un gran fin de fiesta. Sí, que quieras que no, en diferentes momentos del calendario, pues va a traer a mejores jugadores también en un momento dado, ¿no? Sí, bueno, concretamente esta misma semana se produció un fichaje
de alcance en los Niner Games, que precisamente lo reflejábamos, ¿no?, en las redes de Ten Golf, que era el de Alfredo García Heredia por el equipo de Xorquio, ¿no?, el equipo de Mario Galiano. Bueno, pues fíjate, ¿no?, fichar a Alfredo García Heredia pues prácticamente cuando estaba terminando, ¿no?, el plazo para inscribir jugadores en los equipos. Pues vaya fichaje. Alfredo García Heredia, que está jugando esta semana con Iván Cantero, ¿no?, este campeonato de España de dobles, ¿no? Así que, en fin, que es una fórmula muy divertida, que los jugadores están encantados, que encima hay dinero, o sea, que hay un dinero, hay un bonus extra que van a ganar los jugadores por esta competición por equipos, y que está muy divertido. Esa es la realidad, ¿no? Y bueno, que muchos alicientes, David, mucho interés también en este campeonato de España de dobles, ¿no? Ya, ¿te acuerdas? Estuvimos hace 2 años y la verdad es que es un formato muy divertido, ¿no? Vienen muchos jugadores, pues evidentemente aquí vienen muchos o casi todos a competir, pero también otros muchos vienen a pasar un buen rato, ¿no? A verse con los profesionales, con los compañeros, a jugar por parejas. Es un formato pues con mucha menos presión, ¿no? Evidentemente es el fútbol, tienes un compañero que te apoya. Estamos viendo el regreso de Álvaro Quirós, por ejemplo, ¿no?, que llevaba más de 200 días sin jugar un torneo oficial de golf por esa operación, esa lesión en la muñeca. Bueno, pues ha vuelto. Estamos viendo a Gonzalo Fernández Castaño, que hacía tiempo que no se le veía competir. A José Manuel Lara, por ejemplo, que también hacía mucho tiempo que no competía, que nos ha dicho que se está ya preparando, que él ya está a saco preparándose para el asalto al senior, que el año que viene ya va a jugar el circuito senior europeo. Y que le preguntábamos por el Champions Tour y nos decía, a ver, a mí me encantaría jugar el Champions Tour, pero es que han cerrado la escuela. Entonces, ahora mismo no hay manera de acceder al Champions Tour salvo ganando un grande. Entonces, pues es lo que me queda. Tendré que ganar un grande. Pues habrá que ponerse. Exacto, ¿no? Y bueno, y muchos, ¿no? Ángel Hidalgo apoyando, ¿no?, el circuito de la PGA de España, el campeón del Open de España hace 2 años, pues aquí está también, ¿no?, compitiendo con Jacobo Pastor, con su entrenador. En fin, que es divertido, ves muchas generaciones, ¿no? Ves desde Carlos Suneson pues hasta Pablo Alperi, ¿no? Hasta pues esa historión, ¿no?, que por favor se lo recomiendo de verdad, de corazón. Tienen que leerlo en Ten Golf. La historia de Fabiola de Céspedes. Y más que de Fabiola, que es un historión... Es increíble, es brutal, es brutal. Es brutal. Es la de la familia de Céspedes. Seguro que muchos de nuestros oyentes saben a qué nos estamos refiriendo, o por lo menos han oído algo de la historia de la familia de Céspedes. Pero estoy convencido de que hay otros muchos que no saben a qué nos estamos refiriendo. Bueno, pues miren la historia, métanse en Ten Golf y lean la historia porque merece la pena. Es una historia absolutamente increíble del deporte español, David. Estábamos hablando de legado, el legado, pues ahí tienes, toma legado en ese historión, ¿no? Y lo vamos a dejar ahí, porque nosotros cuando queremos cebamos muy bien las cosas. Y es lo que nos toca, efectivamente, en este caso, ¿no? Así que, en fin, que nada, que nos vamos a Izqui a ver ese final de este Campeonato de España de dobles. Vamos a ver quién se lleva el título. Y que seguimos contándoles todo lo que vaya ocurriendo en el Golf Mundial, por supuesto en estas últimas o próximas horas de qué ocurra con Leaf, el RBC Heritage, cuidado con el torneo en Hilton Head, Scotty Scheffler, ahí estará compitiendo, en fin, todo lo que vaya ocurriendo en el Golf Mundial se lo iremos contando. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y muchísimas gracias, David Durán. No, las gracias a usted. No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.